haciendo mal. Pero también usa esta hipérbole de comparación. Cuando tú ves la paja de tu vecino, es porque a lo mejor en tu ojo hay una viga grande. Primero viste la paja, y la paja es algo pequeño, pero no evidencias que en tu vida hay una viga mucho más grande. Y la viga es entonces, esto fue como un chiste de Jesús. La viga de ese entonces, ustedes saben, estas vigas es como una estructura, como estos soportes que levantan el mezanino, ¿cierto? En ese entonces las vigas eran mucho más grandes. Y él comparó una viga con una pequeña paja. Y nos invita a pensar que debemos preocuparnos primeramente en cómo es que yo estoy viviendo mi vida antes de enjuiciar a las demás personas. Porque cuando yo enjuicio, yo estoy juzgando. Cuando no reviso mi vida verdaderamente, si es una vida de dignos de frutos de arrepentimiento. Entonces, la pregunta que nos están haciendo acá, ¿cuál es el problema en juzgar a otros? Según Mateo 7, 1, 4. ¿Cuál es el problema en juzgar a otros? Nos está diciendo que no se deba juzgar. Sí hay que juzgar, pero ¿cuál es el problema? Según lo que acabamos de leer, ¿ustedes qué pudieron encontrar? Que así como somos juzgados, así como nosotros juzgamos a los demás, también igualmente seremos juzgados. Pero el problema es que juzgamos mal. No a veces no juzgamos conforme a la palabra, sino con nuestro propio criterio. Y ahí el problema. Que juzgamos, ¿cuál es el problema de juzgar? Podríamos responder que juzgamos de forma inadecuada. Que no juzgamos a la luz de la palabra. Entonces, ¿quiénes tienen la cartilla? Por favor, veo que algunos no la tienen. Vayan respondiendo ahí. Que juzgamos de forma inadecuada, de una forma parcial, de una forma hipócrita o de una forma injusta, ¿cierto? Podemos estar juzgando de esa forma. Con nuestra propia concupiscencia, y ahí está el error. Ahí está. Entonces, respondan por favor ahí a esa primera pregunta que nos están pidiendo. Estamos llamados a discernir antes de ser injustos, porque el que juzga inadecuadamente es una persona injusta. Y si nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos justos porque ya fuimos justificados y a mí Dios ya me perdonó y mis pecados fueron echados a la mar. ¿Quién soy yo para recalcarle a la persona que ya se arrepintió y tiene frutos dignos de arrepentimiento y ha sufrido un proceso de restauración para juzgarlo, ¿cierto? Para recordárselo. Juzgamos injustamente. Segundo punto. ¿Quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen? Expliquen. ¿Debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen? Eso no quiere decir eso. No, nunca debemos de dejar de examinar a los demás, pero primero, ¿a quién es que tenemos que examinar? A nosotros mismos. Pero ahí está la cascarita, críticamente. Defina la palabra críticamente. Crítica constructiva. Ok. Más adelante vamos a definir qué es juzgar, porque hay una definición de juzgar secularmente, pero nosotros debemos de saber qué es juzgar a la luz de la palabra. Bíblicamente, ¿qué es juzgar? Porque lo que venimos haciendo es traer el juzgar y es el significado que encontramos en el diario vivir y en como nos han levantado bajo una acusación y bajo un juzgamiento crítico. ¿Quién levantó la mano por acá? ¿Allá tú también, pastor? Bueno, ya que he estado como un juicio legal, yo me di cuenta que delante de un juicio, antes de determinar algo, primero escuchas la acusación, exponen las consecuencias y después la defensa. Y después de la defensa, determinen cuál es la decisión.
Si es bueno juzgar, sí, pero con estos parámetros, con el fin de que de ser oído. Si es bueno, no. ¿Se debe juzgar? Sí. Si se debe juzgar, sí, pero con estos parámetros. O sea, esa es la característica de un juicio, o de un juicio, no de juzgar. De un juicio, ¿para qué? Vamos a escuchar la acusación, vamos a escuchar cuáles son las consecuencias, vamos a escuchar la defensa y tenemos un pide por una decisión. Entonces, la persona que juzga tiene una normatividad a la cual se ciñe para saber, para no desviarse de la injusticia. Antes de cierro, Pastor Luis, ¿usted levantó la mano? Sí, no, yo solamente iba a aportar, pero que dijo Cristo es que se quiere dar una connotación negativa a la crítica y criticar y no de criterio. O sea, realmente criticar es emitir un juicio, un criterio, pero debe ser una connotación negativa. Si yo puedo emitir un criterio y puede ser algo positivo, pero no se debe caer en esa trampa. Gracias. Cierro. Y en cuanto a lo de Wilson, Paz, espérame un momentito. Está hablando el siervo. en el caso suyo, ahí se toman las pruebas, y la prueba es el testigo, en ese caso no, el video, la foto. Acá nosotros, como creyentes, como bíblicos, lo que diga la palabra, Así no es. lo que a mí me parece. Ahora sí cierro. Yo creo que la crítica tiene que caber en Dios. A nosotros nos juzga según a lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, ¿cierto? Y nosotros debemos de juzgar también de pronto a los demás según a lo que tenemos en nuestro corazón. Antes de enviar una crítica, debo de analizar primero si la crítica va a ser destructiva o constructiva. Todo esto lo vamos a dejar ahí en escena para que después vamos dándole peso. Pastor Palechor, ahora sí. Sí, lo que dice la palabra. No, es que el hilo conductor viene de la primera pregunta, dice que cuál es el problema. Mire, que no tenemos problema. ¿Cuál es el problema de juzgar a otros? Pues el problema ya lo leímos ahí en Mateo 7. Que lo hacemos mal. Que lo hacemos mal porque vemos la paja que es más chiquita que la viga que usted tiene en su ojo. Entonces, ahí hay un problema. El siguiente dice, eso quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente, o sea, ya no está llevando al problema que acaba de explicar. Sí, entonces la respuesta sería no, eso no quiere decir eso. Eso no quiere decir eso. Sí podemos examinar críticamente, pero no, como decía el pastor Luis Carlos, no es que usted va a analizar críticamente solamente buscando el punto negro, sino resaltando lo que puede mejorar desde una perspectiva diferente. Porque tiene muchas cosas buenas, pero solamente nos enfocamos en lo malo, ¿cierto? Solamente en lo malo, y es lo que queremos resaltar, mayormente, es lo que queremos resaltar. Entonces, por eso, Mateo 7, desde el 1 al 4, nos está invitando a recordar cómo Jesús respondió a eso. ¿Y cómo lo respondió? Con una hipérbole que para algunos en ese momento pudo haber generado como risa. Y si usted ve el dibujito, es una persona, o algunas imágenes, una persona señalando cuando tiene una tremenda viga en su ojo, ¿cierto? Entonces, esta lección tiene mucho propósito para que desde adentro nosotros comencemos a identificar y desaprender muchas conductas que erradamente hemos afianzado para nuestras vidas. Punto 3 dice: yo quiero reforzar algo del punto 2. Dice que Jesús no nos llama a juzgarnos entre nosotros, y no nos llama a lastimarnos. Lo que nos llama es a ayudarnos. Eso es lo que quiere Jesús que hagamos. Y el punto 3 dice: hay diferencia entre juzgar, exhortar o amonestar. Entonces vamos a leer lo que dice más abajo para que podamos responder esta pregunta, y yo les voy a hacer un énfasis también. Generalmente juzgar tiene como un fin de criticar o condenar. Mire cómo estamos nosotros malinterpretando la palabra juzgar.
la asociamos con criticar, pero pensamos que es un sinónimo de juzgar, de condenar. Y ¿sabe? El significado de juzgar en el diccionario es este. Juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona. Generalmente es una connotación mala, generalmente mal utilizada hasta el momento, ha sido un significado malo que hemos hecho y lo hemos enfocado por el criticar, pero son por críticas destructivas y hasta que llegamos nosotros a condenar como si la última palabra dependiera de nosotros, ¿cierto? Entonces, en lo secular, el significado de juzgar es formar un juicio o una opinión sobre una persona, llegando a la condenación. Pero bíblicamente, juzgar es exhortar, amonestar, es decir, enderezar y restaurar. Y sigamos leyendo el párrafo que ustedes tienen abajo. Mientras exhortación y amonestación buscan enderezar y restaurar a la persona. Aunque es cierto que Jesús advirtió a no juzgar, esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos en la fe. ¿Debemos amonestar y exhortar a nuestros hermanos? Sí, y más a los de la fe, y más porque somos hijos de un mismo Padre, y más porque debemos de tener la característica de Dios que es el amor, y más porque soy lleno del Espíritu Santo. Entonces voy a poner y activar el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es primero ¿cuál es el mayor don del fruto del Espíritu Santo? Amor, no se les olvide, el amor. Entonces, ¿qué podríamos responder acá? Mira, entendiendo aquí que la persona espiritual es aquella que está... vamos a leer, yo les voy a invitar antes que respondamos, vamos a leer 1 Corintios 2:15. 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ok? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué se entiende por la persona espiritual? Es aquella que es consagrada a Dios, ¿cierto? Eso entendemos por una persona espiritual, que es aquella que es consagrada a Dios y testifica con su vida, con su testimonio de su familia a Cristo, ¿cierto? O no, él no tiene la responsabilidad de lo que hace su familia, él mismo, o la misma persona. Y esta persona sí puede juzgar todas las cosas, pero no con juzgar, no es un juzgar de criticar, escuche, no es un juzgar de criticar ni condenar a los demás, es un juzgar de discernir y de que entiende qué es lo bueno y qué es lo malo según la palabra. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque es una persona íntegra, ¿cierto? Entonces el íntegro es el que puede juzgar a través de la palabra a las personas. Usted va a decir una persona que no tenga un testimonio de arrepentimiento que te venga a juzgar algo. No recibimos nada de esta persona. Pero si esta persona es espiritual, es una persona íntegra y que no es juzgado de nadie, sí puede juzgar nuestras vidas. Pero juzgar es criticar para condenar. No, para exhortar. ¿Juzgar es para qué? Para exhortar, enderezar y levantar y restaurar. Para eso es el propósito de juzgar, no para juzgar, condenar y mandarlo al infierno. Porque precisamente el espiritual le va a hablar a una persona para amonestarla, para escribirla, para guiarla, no el juzgamiento de que... Si Dios mismo dice, yo no quiero que nadie, en su palabra vino con un propósito de
envió a su Hijo Jesús para volver a crear la relación que se había roto, sí, a través de la humanidad y Dios a través de Cristo se vino la restauración, es el propósito eterno desde el cielo. Nosotros, ¿por qué estamos mandando a todo el mundo para el infierno si el mismo Dios no lo está haciendo? Hay que esperar. Hasta el último momento Él le está dando oportunidad de arrepentimiento. Ya nosotros ya condenamos y ya los mandamos para el infierno. Ya no hay oportunidad de que se arrepiente y haga bien las cosas, porque estamos juzgando. Y ¿saben? Iglesia, ¿saben cuál es la posición de aquel que quiere condenación para? ¿Quién es el que tiene la posición y que quiere condenación para nuestras vidas? Ese es el trabajo de Él. Es lo que Él quiere. Pero otras veces estamos quitando el trabajo al diablo. Estamos quitando el trabajo al diablo. Y todo cristiano debe aprender a exhortar y amonestar con la palabra, pero sobre todo en el amor de Dios. Sobre todo en el amor de Dios. Entonces, ¿qué respondemos acá en este punto 3? ¿Hay una diferencia entre juzgar y exhortar o amonestar? Sí. Juicio. Podría decir que el juicio va acompañado de condena, pero exhortar y amonestación está acompañado de ayuda, ¿cierto? De amor. Ahí escriban la diferencia que ustedes pueden evidenciar, por favor. Escriban. Y acá nos están haciendo recordar el volumen 3 que acabamos, que dimos hace una lección pasada. Y el volumen 3, si los profesores me ayudan a leer los títulos rápidamente, ¿de qué se trataba? ¿De qué se trataba el volumen 3? De amarnos, ¿no? De amarnos los unos con los otros, y más, y hay un título que me gustó, y más de amarnos los unos con los otros, y era entender al hermano, ayudar al hermano, levantar al hermano, ¿cierto? Estos títulos están por ahí, el volumen 3 de nuestra cartilla. Por tema de tiempo no lo vamos a revisar, pero aquí nos recuerdan lo que hace un periodo pasado estuvimos trabajando durante un semestre, 13 clases de amar al hermano, amar a mi hermano como a mí mismo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que todo esto se detona realmente porque es que no tenemos tolerancia. Y ahora, ¿qué es la verdadera tolerancia según este texto? Y yo quiero que leamos algo acá. Ok, dice la tolerancia. La tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares no se limita a ser respetuosa y amable con otros. Más bien se ha convertido en una doctrina, casi una religión. Promueve la idea de todas las creencias. Promueve que todas las creencias son válidas y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nadie. Quiero decir esto. Explicar un poco esto. Con lo que está pasando hoy en día, que la identidad del ser humano ha sido tergiversada con un propósito infernal. Que hoy en día ya, si yo me consigo hombre, así soy, así sea mujer, si me consigo mujer, así sea sentido opuesto y contrario. Ahora si me percibo animal, me tienen que respetar y yo debo de ser tolerante, ¿cierto? Ese es el propósito desde el principio que el enemigo quiere distorsionar la identidad del hombre, distorsionar la identidad como hijo, como criatura perfecta y como hijo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no tengamos clara nuestra identidad en Cristo, no la tengamos clara. Entonces, aún siendo cristianas, nosotros somos tolerantes con el pecado. Yo no le digo nada porque eso es problema de él. Yo no le digo nada porque, yo me evito el problema, ¿cierto? Yo no me digo nada porque entramos en discusión. Cuando estamos mirando que sí podemos nosotros juzgar, pero con una directriz, ¿cómo? Con amor, ¿cierto? Y bajo la luz de la palabra. No es que no podamos juzgar, que es exhortar, ¿cierto? Pero con amor bajo la luz de la palabra. Pero hay veces
La tolerancia se ha metido ya en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias cristianas, en nuestra iglesia, tolerando la conducta y de las demás personas y respetando estas posiciones, porque nosotros nos quitamos y permitimos que los demás hagan lo que tengan que hacer sin ni siquiera hacer una corrección. Si él está feliz, lo importante es que él sea feliz. Y si él es feliz, yo soy feliz. ¿Han escuchado eso? Allá él con su problema, si le gustan los hombres. Fuerte, ¿cierto? Digamos que porque uno es intolerante, entonces yo causo un pecado y no puedo, digamos, exhortar o amonestar a esa persona y hacerle caer en cuenta. Entonces es lo que quiere es Satanás, confundir la tolerancia y hacer caer camuflar el pecado. Sí, muy sutilmente no hacemos lo que Dios también nos mandó de exhortar, ¿cierto? Entonces, irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan. Condenan fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica. Mientras proclama la validez de todas las creencias, rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico. Entonces, vayamos nuevamente por favor a Mateo 23, capítulo 23, desde el versículo 25 al 27. Mientras que lo van buscando, yo quiero leerles algo sobre la tolerancia, que es un cuadrito que ustedes tienen ahí, que dice: en el mundo la pereza se llama la tolerancia, pero en el infierno se llama desesperación. Acompaña a todos los otros pecados y en su peor castigo es el pecado que no cree en nada, no le importa nada, no busca saber nada, no interfiere con nada, no disfruta nada, no ama nada, no odia nada, no encuentra propósito en nada, no tiene nada para vivir y se queda vivo solamente porque no hay nada por qué morir. Entonces nos hacen una pregunta: ¿está de acuerdo con esta cita? ¿Están de acuerdo con lo que acabamos de leer? Que el que tolera todo es porque no le importa nada. El que tolera todo es porque es un perezoso y evita el meterse en discusiones, evita ponerse en meterse en camisa de 11 varas. Hay veces nos metemos, pero hay veces lo hacemos porque hacemos un mal proceso, ¿cierto? Porque no vamos en amor y no vamos respaldados con la palabra y la palabra nos respalda, ¿cierto? Y terminamos en problemas, porque la palabra de Dios tampoco es para contender, ¿cierto? Pero sí para defender. Pero yo no puedo tener una conversación y salir enojado. Entonces, ¿qué es lo que hay en mí? Porque entonces si la otra persona no piensa de la misma forma como yo pienso, entonces me enojo. Es que yo no tengo la última verdad. La última verdad la tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces hay que sentarnos es con la palabra de Dios. Entonces, están buscando Mateo 23, 25 al 27. Entonces están haciendo una pregunta: ¿está de acuerdo con esta cita? ¿Ustedes están de acuerdo que la tolerancia nos hace perezosos? ¿El tolerar a las personas es porque nos hace perezosos? Pero perezosos en el momento de actuar, no nos da voluntad de actuar. Yo pienso que a veces se traspasa la línea de la tolerancia con ser permisible, ¿sí? ¿Por qué? Porque al contender cualquier situación o discutir bajo el concepto de ese término, discutir cualquier término, y ver que a veces se mantienen firmes 2 o 3 más personas, aunque estén erradas en la crítica o en lo que se está discutiendo, y ver que eso sea repetitivo hace que la persona que es tolerante se mantenga en un estado de un bagaje para no tener ese mismo resultado, ¿sí? Entonces
más que apatía o apatía, el tema de la tolerancia es como conformismo, pero de parte de la respuesta, yo no respondo así. ¿Sí? Con respecto a eso que estaba mencionando, que si estamos de acuerdo, si la tolerancia... Pero nosotros no podemos descansar. Si la persona que estamos viendo esta situación son de la familia de la fe, nosotros tenemos que mantenernos con ahínco, con esmero en tratar de ayudar, porque es un mandato también. No podemos bajar el ánimo pronto de seguir ayudando a las demás personas. Entonces Mateo 23-25 nos va a fortalecer esto, y por favor lo leen, por favor, 23-25, ¿qué dice? Hay de vosotros, de escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos, siervos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mira cómo Jesús respondía a los hipócritas. Les decía, hipócritas, ciegos, sepulcros blanqueados, llenos de inmundicia. ¿Sí? Jesús, pero estaba utilizando referentes de la historia. Usted lo puede estar leyendo como si fuese ofensas, pero él estaba usando referentes de la historia para decirle a las personas que lo que estaban haciendo estaban mal, que se estaban encargando de, primeramente, de lo de afuera, más de lo de adentro, más de lo de adentro. Y sabes, iglesia, por medio de las ceremonias, era impuro que tú celebraras la ceremonia si habías tocado a un muerto o al menos a un sepulcro. Por eso se dieron a la tarea de blanquear, de echarle cal a los sepulcros, para que cuando las personas pasaran por esos lados, pues los vieran con mayor facilidad y no los tocaran, porque eso les impedía que pudieran hacer los ritos ceremoniales, ¿cierto? Y por eso le decían sepulcros blanqueados. Pero además, aunque ese sepulcro fuese tan blanquito, tan puro, ¿qué es lo que había dentro de una tumba? ¿Qué es lo que hay? Pudrición. ¿Qué es lo que había? Y los fariseos y los escribas, aunque sabían la ley, conocían la ley, estaban más detenidos en lo que exigirle a las demás personas que la cumplieran, cuando ellos ni siquiera la estaban cumpliendo. Entonces aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que tener tolerancia y no ofender a nadie. ¿Tú qué dirías? Porque yo sé que a más de uno nos han dicho eso. Pero no hay que ofender a nadie. En el amor. ¿Cómo nosotros podríamos responder? ¿Sabes? Yo respondí de la siguiente forma. Ustedes, yo sé que están pensando. Yo diría que no se trata de ofender. Muchas veces uno lo que dice no ofende, pero como el que te acusa es el Espíritu Santo. Porque el que te acusa es el Espíritu Santo, entonces ya tú te sientes ofendido cuando estás desconociendo que el Espíritu Santo es el que te está redarguyendo, y te sientes avergonzado, y te sientes confrontado, y no saben, hay veces no sabemos recibir esas confrontaciones espirituales. Entonces no se trata de ofender, sino hacer ver el error de la persona. Y eso es lo que hizo Jesús. Fariseos se encargan de esto y esto, pero descuidan lo más importante. Los fariseos exigían normas de conducta que ellos no cumplían. Le exigían a los demás que cumplieran cuando ellos eran los primeros que estaban quebrantando la ley. No la cumplían, solo aparentaban vivir una vida de piedad. Esa es la paja que están viendo cuando hay una viña grande en nuestras vidas, ¿cierto? Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Nuestro corazón es el que tenemos que guardar. Entonces, iglesia, ¿qué podemos responder ahí? ¿Quién me quiere leer lo que respondió? No todos a la vez. En el 5. Pastora, este punto está bueno para no ser tolerante. Hay que ser tolerante y no ofender a nadie. Es que la tolerancia es lo que dice tolerancia es aceptar. Y Jesús, lo que le dijo Jesús, no aceptó. O sea, hay cosas que no se pueden aceptar. Entonces, no ofender a nadie, no pasar a... Es que acá no se está hablando de aceptar. El hecho de que yo tolere, no tolere, no me habla de aceptar. Es que la pregunta dice, ¿qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerante y no ofender a nadie. Y dentro de lo que significa tolerancia es aceptar. O sea, aceptar para no ofender. Sí, y por eso acabamos de aprender en la definición de tolerancia que muchas personas tienen una actitud de tolerar y permiten que las personas hagan y deshagan y que no llegó a sus vidas con una corrección, con una palabra de corrección, con una palabra de exhortación, con una palabra de Dios para que cambien su mala manera de vivir. Entonces, si yo estoy tolerando, estoy contemplando el pecado. Entonces, ¿tolero o no tolero? ¿Tolero o no tolero? Una cosa es que tolerar es aguantarle la bueno, pongámoslo en el lenguaje actual. Yo tolero la pataleta de mi niño de 3 años, la tolero, me la va a seguir haciendo. ¿Debo tolerar la infidelidad de mi esposo? ¿Debo perdonarla? Sí, pero la tolero, no, es que él es hombre y y el hombre hace y deshace, la mujer es la de la casa. Porque ayer precisamente tuve una conversación con una señora que el consejo es, ella hace caso, el esposo fue infiel y el esposo ya está viviendo con una mujer y ella está en la casa y que ella debe permitir que el esposo llegue a la casa y que lo atienda porque es su esposo y que si él quiere también con ella, pero vive con la moza. ¿Toleramos eso? No, porque es que la palabra de Dios me está enseñando. Entonces, estamos diciendo, ya tenés la palabra de la pastora Carmen, me están preguntando, ¿qué le diríamos nosotros a los que dicen hay que ser tolerantes y no ofender a nadie? Pues yo creo que si el tolerar me cuesta pasar los principios y obedecer a Dios, prefiero que me llamen ofensiva. Es que debemos tolerar el pecado, tolerar la rebeldía, la rebelión. Sí. Y que nos digan ofensar, porque luego como entonces no lo concebimos, nosotros somos los groseros. Ok, ¿ya respondieron? Jesús expuso con franqueza y severidad su opinión sobre el mal ejemplo que estaban dando y reprochó repetidamente lo que estaban haciendo. Él no fue tolerante. Jesús no fue tolerante. ¡Ay, pero Jesús es un Dios de amor! Digámoslo, amor. No, Él lo corrigió, ¿cierto? Lo corrigió. Ahora vamos a Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Retenedor de la palabra, fiel tal como... Perdón, cierto. Vamos a leer primero Tito 1:5 y que fue que Pablo envió a Tito a Creta. ¿Para qué, perdón?
iglesia, ¿cierto? Pablo envió a Tito a Creta para que corrigiera lo deficiente que había allá, porque que se opusiera a los falsos enseñadores, porque se estaban levantando falsos enseñadores. Eso nos lo está enseñando el versículo 5. Entonces, según el capítulo 1, versículo 5, vamos a responder acá. ¿Qué dirían los que dicen a lo que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerantes y no ofender a nadie. ¿Cómo respondió Pablo o cómo le enseñó Pablo a Tito que respondiera a esta situación? Que cuando vemos un error no debemos quedarnos callados, sino que hay que corregir. Cuando vemos sí se vale hablar, sí es válido hablar con argumentos a la luz de la palabra, ¿cierto? Y ver su error para hacerles, pero mira el propósito, vaya y ¿cómo era? A mí me fascina la predicación del Juan el Bautista. ¿Cómo era? Arrepiéntase en generación de víboras, ¿cierto? Cuando ya Jesús activa su ministerio, Él también trae corrección. Pero sobre todo, el primer ministerio que ejecutó Jesús y dio ejemplo fue el ministerio del amor. Del amor. Entonces, cuando vemos un error no debemos quedarnos callados, sino corregirlo. Entonces, además, ¿qué diríamos cuando nos dicen hay que ser tolerantes? Pues tenemos que corregir, ¿cierto? Ahora sí, siervo, por favor, desde el versículo 9 hasta el 13. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe, ok. Voy a comenzar de atrás para adelante. Sí, hay que reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Lo importante es sanar, restaurar, levantar, ¿cierto? ¿Sí? Pero, acá en el versículo 9, nos están dando las características que debe tener la persona que corrige. Las están describiendo. El retenedor es retenedor de la palabra fiel y que exhorta con sana enseñanza. Mira la característica que debemos tener nosotros cuando vayamos a juzgar a una persona. Debemos ser retenedores de la palabra fiel y que exhortamos con sana enseñanza, con sanidad, no hacer mal, sanidad, no dejarlo más enfermo de lo que está, sino restaurar y levantar, ¿cierto? Entonces, se corrige con la palabra de Dios, no con nuestro conocimiento o experiencia, o porque yo lo pienso así, o porque a mí me parece así. Es con la palabra de Dios, es con la palabra de Dios. Ahora bien, más adelante habla en Tito 1:10, dice, porque aún hay muchos contumaces. ¿Qué es contumaces? Rebeldes, habladores de vanidad y engañadores. Habladores son charlatanes, mayormente los de la circuncisión. Aquí había una situación, acá hablan sobre el contexto de la iglesia que estaba en ese momento, porque había personas que estaban, ¿cómo se llama cuando circuncidados? Estaban los circuncidados y los no circuncidados, ¿cierto? Y había una guerra, ¿me circunciso o no me circunciso? ¿Vamos al cielo o no voy al cielo si estoy circuncidado? Y la conclusión de todo esto es que queremos circuncidarnos el corazón, ¿cierto? Entonces ahí hacen referencia
referencia a esto. Entonces no debemos ser tolerantes, sino santos y reprender el pecado. Debemos reprender el pecado, pero yo reprendo el pecado porque en mi vida, porque vivo una vida de santidad. Porque en mí está la manifestación del Espíritu Santo y soy una nueva criatura. Pero si yo no tengo fruto digno de arrepentimiento, no puedo corregir a mi hermano por mis pareceres. Debo corregir porque yo vivo una vida de santidad y la palabra de Dios me enseña que debo exhortar, pero con el fin de traer sanidad, ¿cierto? Sanidad. Entonces, ahí podríamos responder algo más. Que debemos corregir, sí, no quedarnos callados, pero corregir ¿con qué? Con amor. Con la palabra de Dios. Y sí, con amor obviamente. Con la palabra de Dios, no con nuestras experiencias. Nunca corrijamos con nuestras palabras, con nuestro conocimiento, con nuestras experiencias. Sino ir con la palabra de Dios, que es la única que puede transformar la vida de las personas. Si no confrontamos con la palabra, no va a haber confrontación espiritual. Y el cambio espiritual solo lo genera la palabra. ¿Amén? Entonces, seguimos en el punto 6, que dice: ¿tiene usted el derecho a decir a alguien lo que debe hacer y por qué? ¿Qué piensan? Vamos a ir rápidamente a 2 Timoteo 4, del 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amén. Gloria a Dios. Entonces la pregunta nuevamente la leo. ¿Tiene usted el derecho de decirle a alguien lo que debe de hacer? Sí. ¿Cuántos dicen que sí? Yo. ¿Y los que no respondieron es porque no? ¿Cuántos dicen que no? Todos dicen que sí, ¿cierto? Sí. Dios lo demanda. Dios dice que debemos proclamar siempre la verdad. Dios manda que debemos, sí tenemos el derecho de decirle a alguien lo que debe hacer, porque dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con la paciencia, escuche, con la paciencia y doctrina, porque vendrán doctrinas engañosas que les apartará de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Mira, iglesia, en primer lugar tenemos que entender que cuando nosotros no corregimos, y es bueno corregir, pero recuerden cómo hay que corregir, cómo hay que juzgar. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquella persona que no se corrija, pues ya no le va a interesar vivir una vida de piedad, vivir una vida sin pecado. Es cuando ya son entregados a mentes y corazones entenebrecidos, que para ellos es tan fácil pecar hoy, pecar mañana y volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, y ya se vuelven esas personas que no sufren la sana doctrina, no les interesa guardar el testimonio, no les interesa cuidar el nombre de Cristo, no le interesa lo que está viviendo el hermano, no le interesa ayudar, más bien es criticar y juzgar. Esto es no sufrir la sana doctrina. Por eso, ¿cómo se puede apartar una persona de la verdad divina? ¿Cómo se puede apartar esa persona cuando no son corregidos, cuando no son exhortados, ¿cierto? Cuando no ha habido corrección, cuando no ha habido disciplina. Las personas que hemos entrado, aquellas que están en corrección o en disciplina ministerial, el propósito es que puedan entender que se hizo algo mal y darle la autoridad al Espíritu Santo que lo pueda levantar y levantarse. Entender que deben tener un momento de quietud
llenura, un momento de transformación que comienza desde afuera y eso después aflora de adentro y eso después aflora afuera. Pero cuando no queremos que nos digan nada, no somos obedientes a la palabra de Dios, solo somos convenientes con una parte, la parte que nos conviene, ¿cierto? Entonces, tanto el que no le gusta ser corregido, no le gusta que lo confronten con el pecado, tanto como el que le gusta ponerse en la posición de juez y de juzgar, solo busca una parte de la palabra que le conviene y se le olvida lo demás, ¿cierto? Usa la mala interpretación para juzgar y para acusar, ¿cierto? Entonces no son obedientes a la palabra de Dios, solo algunas partes, a lo que le conviene, a lo que la carne exalta. Por eso hay personas que no les gusta esta iglesia, que les gustan más las iglesias donde se mueven más las emociones, donde son más movidas las emociones, porque el show de alabanza es mucho más espectacular, ¿cierto? Porque la predicación es una predicación de superación personal, de ánimo, tú sí puedes, pero no hay confrontación, ¿cierto? Entonces, si no oyen la voz de Dios, oyen la voz de su conveniencia. Por eso tenemos nosotros ese derecho, porque la palabra de Dios nos está indicando que tenemos que predicar la palabra, que instes a tiempo, que motives, que corrijas, que exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Hay momento para hacerlo, pero aunque no sea el momento, también se debe hacer. También se debe hacer. Reprender y exhortar con toda. Esa palabra paciencia la vamos a más adelante a desglosar un poco. Paciencia y doctrina. Doctrina. No nos podemos desviar. Vi que se levantó una mano. Yo a veces no tengo mirada para vos. Yo quiero decir algo, es que se estaba hablando de que somos convenientes, ¿no? Y es verdad, muchas veces somos convenientes al utilizar la palabra para nuestro acomodo, ¿cierto? O para juzgar a otro. Mire que la Biblia dice esto, mire, es que pero la Biblia también le dice a uno muchas cosas para que no haga eso, ¿sí? A mí me pasó un caso hace muchos años. Yo ofendí a alguien, yo ofendí a una persona, ofendí a un pastor, lo ofendí. Y yo fui a agachar la cabeza y le dije, pastor, yo lo ofendí a usted, le voy a pedir por favor que me perdone. Perdóneme, pastor. Y no, yo no tengo nada que perdonarle a usted. Y dije, pastor, pero si Dios dice que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, ¿sí? Es más, la palabra dice de la reconciliación, habla de la unidad, habla del perdón. Y la contestación que me dijo, bueno, no me hable de la palabra, que la palabra yo escojo lo que viene encima. ¿Por qué digo esto? Porque yo creería que muchos nos paramos en la misa. Nosotros muchas veces cogemos de la palabra lo que nos conviene. Cuando la palabra de pasta es toda. Por eso dice toda la Escritura. Por eso muchos dicen, que el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento, no, es toda la Biblia. ¿Por qué para unas cosas sí y para otras no? ¿Cierto que sí? Entonces creería que en ese ámbito no deberíamos acomodarnos la palabra o acomodarla para juzgar a otro, sino que más bien debemos encerrar, tiene que ser un conjunto para que sea entonces de bendición. Gracias, pastor. Hermano Pastor Luis. Iba a decir algo sobre, se hablaba de la iglesia que pone las emociones y todo eso. Entonces, desafortunadamente esto es cierto, muchas iglesias se están pasando y podemos ver incluso por la red como los predicadores o pastores pareciera ser que están más interesados en mover las emociones de las personas y más que predicar la palabra. Y era lo que decía el pasaje, ¿no? Que prediquen la palabra, ¿sí? Entonces, lo que suele pasar es que esos predicadores, esos pastores malacostumbran a la congregación con mensajes de ese tipo, donde se les da una descarga emocional. Entonces, cuando viene el predicador, que en verdad va a predicar la palabra de Dios, es ahí donde entonces la congregación, ¿cierto? Exacto, no sufre lo que dice, o sufre lo que es la sana doctrina. Entonces, creo que eso es un llamado también a las personas
tenga la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, que no se preocupen tanto por que la persona aplauda o que la persona diga gloria a Dios y todo este tipo de cosas, y están más interesados en conmover las emociones y no se centran más en predicar la palabra de Dios, que pues es el llamado que nos da la María. Entonces, ese era como el comentario. En pasar el mensaje por la cruz. Así es. Y finalmente, la persona que no recibe corrección y vive en una iglesia o le gusta vivir una vida de emociones, no una vida cimentada, finalmente, ¿qué pasa en esa persona? Se aparta, ¿cierto? Por eso es que vemos tanta persona que se ha apartado. Hay otra cosa que nosotros no vemos y nosotros notamos, y es que nosotros debemos de dar testimonio como cristianos, porque por el mismo testimonio de nosotros la gente o se acerca o se aparta de la palabra. Precisamente hay una persona muy cristiana en mi entorno y es una de las personas que más habla y más juzga, ¿sí? Pero yo digo, antes debería ser al contrario, porque debería traer mucho con amor. Una de las cosas que yo llevo muchos años en esta iglesia es eso. Acá puede venir todo el mundo vestido como quiera, sigue su vida y realmente Cristo se te transforma la vida, ¿sí? Nosotros no somos quienes para decirles que usted tiene que venir vestido de esta manera y usted tiene que ser así y usted tiene... No, porque es que esas transformaciones no las hace uno, sino las hace directamente Dios hacia uno. Uno como iglesia no le puede imponer a otra persona que se vista o actúe de una forma como yo creo o pretendo. Yo creo que para usted poder llegar a hacer ese juzgamiento, primeramente usted lo tiene que hacer directamente con su testimonio y con su vida. Si usted habla con su vida bajo a argumentos de que es que yo lo hago, voy a poner un ejemplo en mi trabajo, me hacen el favor de hacer el baño, no, pero es que yo no hago eso. Pero si yo soy la jefe y yo lo hago, usted no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces hablo desde un querer y un hacer. Gracias. Nosotros no imponemos, nosotros sugerimos en cuanto a la forma de vestir, pero no imponemos. Ahora, vamos a continuar con el... ¿Para qué punto vamos? Si están atentos. Si están atentos y vamos a buscar el versículo de Gálatas 6:1, por favor, y quien me ayuda a leerlo rápidamente. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, o que tengas que vivir una situación donde tengas que juzgar de la misma forma, ¿cierto? Entonces, Gálatas 6:1 nos habla de la mansedumbre, y sabemos, y el que no sepa, pues refuerza que la mansedumbre es un don del Espíritu, es un don del Espíritu Santo. Y que acá nos está invitando que cómo contestaría el que dice, si es mi amigo tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme. Entonces nosotros ¿cómo responderíamos? No. Si es mi amigo me puede ayudar. Si es mi amigo, ¿no? Porque ahí están haciendo claridad, si es mi amigo. Y dice, si es mi amigo tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme. ¿Quién levantó la mano? ¿Tú levantaste la mano, cierto? Sí. Responda. Bueno, según el estudio personal, aquí Pablo dice que, que no lo dejemos así. Tenemos que corregirlo. ¿Cómo llama este punto? Ayudar a volver al camino correcto. Corregir con amor y buscar su bien espiritual. Amén. Corregir con amor. A eso se refiere corregir con espíritu de mansedumbre. Aquel que cree tener la verdad, pero dice que usted no me puede corregir y me debe de aceptar. No, ¿lo debo aceptar? No, debo corregirle con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Ya sabemos que sí podemos juzgar. Y ya sabemos cómo es que debemos juzgar. Y ya sabemos cuál es el verdadero significado de juzgar.
¿Juzgar es condenar? ¿Juzgar es condenar? Ah, es exhortar, corregir, direccionar, levantar y salvar. Y salvar. Y sanar también podríamos meterle. Sí, señor. Entonces, el hermano lo que respondió está muy bien. Muchas gracias. Respondan. Dice, ¿con qué actitud se debe tratar al caído o a quien no está de acuerdo? Ok, precisamente por ser amigo, uno quiere hablar la verdad en el amor al compañero porque lo ama aún con sus fallas. No puede tomar una actitud de indiferencia hacia el pecado en su amigo, si no fueras amigo. Tomaría la actitud de, a mí no me importa, esto no es mi problema, no es problema suyo. Vamos a leer Efesios 4:25 que dice: con toda humildad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aleluya. ¿Somos miembros de qué? De un solo cuerpo. Y si un cuerpo de a nosotros nos ha dolido cosas pequeñas de nuestro cuerpo y nos lo sentimos en todo el cuerpo. Esta partecita de acá, cuando se levanta un cuerito chiquito, ¿a quién no le ha dolido? Que se lo raspa con cualquier cosa, le duele a uno hasta el pelo. Así sea el miembro que usted piensa que es más insignificante del cuerpo de Cristo, el miembro de la iglesia, el compañero de la iglesia, el hermano de la iglesia, que usted de pronto lo haya desmeritado. Si él está dolido, afecta a toda la familia de la fe. No estamos predicando a Cristo. No estamos predicando a Cristo. ¿Sí? Yo quiero que vayamos a Efesios 4:2. Rápidamente. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Voy a describir qué es la palabra humildad. Humildad es reconocer que no somos dignos de la gracia de Dios en el contexto espiritual. Humildad es reconocer que no somos dignos de la gracia de Dios. Mansedumbre es la disposición para obedecer, y tiene controladas sus pasiones. ¿Qué quiere decir eso? Que no se enoja con facilidad, que no responde con facilidad, tiene controladas sus pasiones. Tenemos que llevar nuestras pasiones sujetas a Cristo. Si nosotros no somos mansos, no podemos juzgar a otra persona porque no nos hemos controlado a nosotros mismos. Manso es aquel que está quieto, que es obediente y que no se exaspera. Paciencia, capacidad de no ceder, retroceder, vengarse a pesar de no retroceder, a pesar de poder hacerlo. Y amor, con caridad, amabilidad, comprensión y compasión. Entonces, la pregunta aquí en la 7, creo que ya la respondieron, ¿cierto? ¿Cómo contestaría el que dice, si es amigo, tiene que aceptarme como soy? No me puedes juzgar. Y más adelante vamos a comenzar con un título nuevo que dice, examine su actitud. Y dice, ¿con qué actitud se debe tratar al caído o al con quien no, o al que no? Yo no lo sé leer esta parte, ¿cierto que está mal redactada? ¿Con qué actitud se debe tratar al caído con quien no estás de acuerdo? O con el con quien no estás de acuerdo, ¿cierto? ¿Y con qué actitud se debe tratar al caído? ¿Y con qué actitud se debe tratar con el que no estás de acuerdo? Según Gálatas 6:1 que lo acabamos de leer. ¿Con qué? Con mansedumbre. Muy bien.
Según Efesios 4:2, ¿cómo debemos tratar al caído o con el que no estemos de acuerdo? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, ¿cierto? Con paciencia, con amor. Y Colosenses 3:12-13, ¿qué dice? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo perdonó, hacerlos también vosotros, ¿cierto? Así dice. Y dice que debemos soportando y perdonándonos, sufriendo con ellos. Eso es tener empatía por la situación de mi hermano. No, eso es un problema de él y solamente siga la palabra usted y usted verá cómo se levanta. ¿Para qué pecó? Eso es problema suyo, no mío. Debe ser, aunque el problema el problema o las causas del pecado sí las va a recibir él, si es una responsabilidad de todos poderlo levantar, ¿cierto? Si es una responsabilidad de todos poderlo levantar. Entonces, ¿acá qué podríamos responder? Soportando y perdonando. Mire, iglesia, no debemos de ser ásperos. No debemos faltar al respeto. Nosotros no podemos avergonzar a las personas. No debemos enojarnos con las personas que han caído, ¿cierto? Que han cometido una falta, que están separados. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo y poder traerlos nuevamente al redil. Podemos otra vez traerlos al redil. Si Dios los recibe con brazos abiertos, llenos de misericordia, ¿por qué nosotros los miramos feo cuando una persona ha tenido una falla? ¿Es que tú eres más santo que Dios? ¿Recuerda la actitud que tuvo el padre cuando recibió al hijo pródigo? Y ese la había embarrado fuerte. Había menospreciado, lo había rechazado, lo había puesto en vergüenza. Sí, es que su hijo por allá lo vi por allá con las muchachas, ¿cierto? Puso en vergüenza al padre, pero cuando él se levantó y volvió en sí, dice la palabra, volver en sí es tener arrepentimiento genuino. Y dijo, me levantaré, tomó la actitud de levantarse, tomó la actitud de me levantaré e iré, ¿sí? Tomó la actitud de ir, de levantarse, de ir, y le diré al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado más tu hijo, ¿sí? Él mismo se quitó ese nombre o esa posición de ser hijo, pero ¿qué le dijo el Padre? No, usted tiene que hacer otra vez mérito para ver si vuelve a ser mi hijo. No, lo recibió con brazos de amor y de misericordia y lo vistió, porque eso es lo que quiere el enemigo, desvestirnos de la autoridad. Y recuerden, de la identidad en Cristo. Lo vistió nuevamente con un traje de honra, y no solamente lo vistió, lo calzó y le puso un anillo, un sello de autoridad. ¿Por qué nosotros pretendamos quitar la autoridad y el sello que el Espíritu Santo ya ha pactado por ti y por mí? Si Dios ya nos puso un sello, somos de su propiedad. Nosotros no podemos de verdad pretender que somos más que Dios para decir que Él no merece la misericordia ni el perdón de Dios. Entonces tenemos que tener claro que Dios es el que restaura, y que nosotros debemos realmente también entender que tenemos que ser restauradores de portillos. Tenemos que ser restauradores del portillo, porque para eso es que estamos acá, para eso es que Dios pone de su llenura en nuestras vidas, por eso es que llegó el Espíritu Santo en nuestras vidas, por eso es que nos estamos alimentando cada día a través de la palabra, cada día de la palabra, para poder testificar a Cristo en todo. Y por eso dice que la tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado. Sí, lo que hablaban ustedes, la tolerancia permisiva, no debemos tolerar el pecado, no, el pecado es claro, no lo debemos tolerar. Y en esta iglesia no se va a tolerar el pecado, téngalo claro, iglesia. Lo que ya se nos ha sido revelado a nosotros como pecado, no crean ustedes que nosotros
nosotros no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo para saber qué es pecado y qué no es pecado. No lo toleramos, no lo toleramos. Pero dice, la tolerancia permisiva que acepta todo está equivocado, pero esto no nos da permiso para ser ásperos o faltar al respeto a otros. Dios nos llama a soportar los otros a los otros, los unos con los otros, a ser amables, humildes, porque también tenemos fallas. Que tire la piedra el primero que no ha pecado, o que uno tiene un guardadito por ahí que solo Dios sabe, o que solo la esposa en la casa sabe, pero acá no lo sabemos nosotros, o que solo el esposo sabe y acá no lo sabe, ¿cierto? Pero mientras que tengamos vida y oportunidad de ir a la presencia de Dios y confesar nuestros pecados, encontraremos abogado para con el Padre, ¿cierto? Jesucristo, amén. Entonces, Dios nos llama a soportarnos unos a los otros, a ser amables, humildes, porque también tenemos fallas. En amor debemos perdonar para no caer en orgullo o la amargura. Rechace al pecado, pero no ame. Rechace al pecado, pero ame al pecador. Porque es que repartimos comida todos los lunes. Yo a veces digo, no me merecen nada. Yo le he dicho, uy, a veces me la sin vergüenza, sin responsabilidad. Pero ahí constantemente cada uno estamos mostrando el amor de Dios, ¿cierto? A través de un plato de comida. A través de un plato de comida mostramos el amor de Dios. Y viene una palabra, el legalismo. El legalismo. ¿Sabe, iglesia? Vamos a leer primero este texto y vamos a hacer una comparación con una diapositiva final para que podamos entender esta definición y hacer una comparación dentro del legalista, el que es legalista y el que es espiritual. Si me ayudan con la diapositiva, gracias. Entonces dice, existe una idea equivocada, síganme por favor al pie de la lectura, ustedes tienen ahí lo que yo estoy leyendo, lean por favor. Dice, existe una idea equivocada que cualquier iglesia que tenga reglas es legalista. Pues que la hermanita sí molesta, legalista, ¿cierto? Si tiene reglas y normas es legalismo. Entonces, ¿cómo se explica que el Nuevo Testamento está lleno de ellas? Entonces, ¿el Nuevo Testamento es un libro legalista? No, las reglas, las normas traen disciplina, traen orden, ¿cierto? Entonces no es legalismo. ¿El legalismo qué es verdaderamente? Eso es lo que vamos a aprender. Reglas o prohibiciones pueden ayudar o dañar a la iglesia, pero el verdadero legalismo es otra cosa. El legalista se cree superior a otros porque cumple algunas normas externas que considera necesaria para ser espiritual. ¿Se recuerdan a los fariseos y los escribas? Eran legalistas, vivían como legalistas, se preocupaban solamente por las apariencias.